Vamos con la última hora porque 80 núcleos de población de la provincia han tenido que esperar esta mañana para recuperar el suministro eléctrico. Sara Andrés tiene más datos. En Zamora, toda la zona situada más al noroeste de la provincia, las comarcas de Sanabria y la Carballeda han sido las últimas en recuperar el suministro de luz. En algunos pequeños núcleos han tenido ya suministro a las 6 de la mañana, pero en otros han tenido que esperar a bien entrada de la mañana. Es el caso de unos 80 núcleos de población que a primera hora todavía no tenían luz. Y ha ido llegando además de forma paulatina y poco a poco. En municipios como este, en Asturianos o en Puebla de Sanabria, a las 11:30 han recuperado la luz, pero en Galende han tenido que esperar hasta las 12. En Asturianos la noche ha sido larga. Nos fuimos a la cama pronto, no había luz, pues que iba a ser ni televisión ni nada. Me vine fabulosa porque me suele acostar hasta las 4 de la mañana y anoche me acosté a las 10. Quiere decir que esta mañana me he levantado como un cascabel. Las cenas y sobremesas como las de toda la vida. Con un cirio de esos y con la linterna y así pasé la noche. La luz de las velas y de la lumbre, que aquí ya sabéis que es una zona donde las lumbres no suele faltar. Y ayer pues, lo hacía más hogareño todavía. Pues si no compras, pues tira de halcón. ¿Qué pasa? ¿Que en vez de tomarnos las cigalas en Navidad nos las tomamos ahora? Pues nos tomamos ahora. En la tienda han salvado el género más delicado, lo refrigerado y lo congelado. Tenía cargado para el puente, tenía todo lleno. Fui a alquilar un generador y bueno, unos precios abusivos. Al final conseguí unos chiquitinos y he estado toda la noche aquí cambiando de cámara en cámara porque no me daba para toda la potencia, claro. Total, que ya a las 11:30 llegó, y llegó antes en los pueblos donde viven 3 personas, que aquí en Asturias. Sí, en Palacios y en Puebla y nosotros éramos los últimos. Y aunque en los centros de salud sí estuvieron operativos, la farmacia de guardia abierta toda la noche pero sin pacientes que atender. No vino nadie. Y Zamora poco a poco recupera la normalidad tras un apagón que paralizó a todo el país, en una jornada intensa en la que todas las administraciones se coordinaron para atender las incidencias en todos los ámbitos. Hoy se ha hecho balance de una jornada afortunadamente sin incidencias graves. Jornada de apagón en la que se reforzaron los medios en urgencias, pero fue como un día normal. Tampoco hubo gran incidencia en los quirófanos, que solo suspendieron una intervención programada para la tarde de ayer. Hoy operan todos con normalidad. Preocupaba mucho la custodia y almacenaje de las vacunas, que se pudo subsanar con los generadores. Hoy funcionan también con normalidad los centros de salud, con todo el personal, con la salvedad de los de Sanabria, Carballeda, que han estado sin suministro eléctrico, algunos de ellos hasta media mañana. Especial vigilancia han realizado también en los centros de mayores. Aquí han tenido ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también han estado pendientes de las personas que viven solas, sobre todo en los pueblos. En cuanto a los centros educativos, han funcionado con normalidad. En este sentido, las 2 residencias de estudiantes en el IES Alfonso IX y IES Universidad Laboral pues han funcionado también con normalidad, han estado los alumnos que habitualmente permanecen en estas residencias y no hubo ninguna incidencia al respecto. Los centros educativos hoy están todos abiertos, funcionando con normalidad, han llegado los transportes escolares con total normalidad y, por lo tanto, seguirán prestando el servicio educativo. Una jornada en la que desde Zamora se realizaron 49 llamadas al 112, sin incidencias graves. Otro asunto fueron las personas atrapadas en los trenes, que estuvieron atendidas en todo momento. Se habilitó la residencia de los 3 Árboles por si había algún viajero que necesitase pues esa atención especializada. Aun habiendo personas que presentaban movilidad reducida, declinaron esa posibilidad y han permanecido atendidos correctamente por Cruz Roja, a los que siempre pues, hemos tenido que agradecer la magnífica labor que han llevado en la atención a los viajeros durante esta noche. Tuvieron que habilitar el convenio que tienen con Carrefour para llevar alimentos. Tuvimos que habilitar IFEZA por el tema de poder, a través de Cruz Roja, tener allí acomodo para esas personas que habían quedado en una situación pues un tanto precaria por el tema de las incidencias en las comunicaciones ferroviarias. Según los datos que me facilitaba Adif esta mañana, pues a Madrid en torno a 350 personas. En torno a 350 personas que salieron en tren a las 9 en punto, 9 y 1 minuto, en dirección a Madrid. En cuanto a Ourense, 150 personas, me decían, 150 a Vigo
todo aproximado, y a Pontevedra, Vilagarcía, 90 personas. En la capital los problemas de ayer en ascensores y en la gestión del tráfico se subsanaron a lo largo de la tarde. Ahora todos los servicios funcionan con normalidad, solo anotar alguna incidencia con el alumbrado público por la noche. Porque se ha desregulado todo está informatizado. Se desreguló algún barrio, ha habido algunas horas en las que algún barrio no ha tenido luz, pero que rápidamente también se ha reprogramado todos los aparatos y todo ha funcionado correctamente. La potabilizadora está funcionando al 100%, no hay problema. Una normalidad que se ha ido recuperando con el paso de las horas tras unos primeros instantes marcados sobre todo por la incertidumbre. Y esas son imágenes de cómo estaba ayer noche la estación de trenes de Zamorana, con todos esos viajeros que tenían que pasar allí la noche por las incidencias en la red eléctrica. Esta mañana ya hemos visto cómo muchos de ellos podían restablecer la conexión ferroviaria con Madrid y otros muchos tomaban autobuses para emprender camino hacia Galicia. Precisamente ese tren destinado a Vigo sufrió apagón en su parada en Zamora. 200 viajeros se quedaron en la estación de tren durante horas y sin luz. La electricidad sí restableció sobre las 6:30 de la tarde gracias a un generador. Recordamos ahora cómo pasaron esas horas. Tren parado y horas de espera. Unos aprovechando para trabajar o simplemente informarse de lo que pasaba. Otros conversando en grupo. También amenizando la larga espera y haciendo olvidar las horas de incertidumbre. Tantas horas pasan factura, también el calor o enfermedades y la necesidad de ser atendidos. Hemos atendido a 4 personas con problemas sanitarios. Tenemos un problema sanitario bastante raro, porque es raro, es una enfermedad rara que tenemos ahí, que iba a un estudio médico precisamente y se está solicitando la medicación que necesita, que ya están los médicos en ello para que llegue, porque hay gente que iba a recibir tratamientos médicos dentro del tren. Murmullo, desconcierto y poca información. Nos íbamos a Barcelona, así que mucha incertidumbre porque todavía a estas horas no sabemos qué va a pasar con la circulación, sabemos que está interrumpida, pero no sabemos cuándo van a reanudar, si nos van a devolver el dinero, si vamos a poder coger otro tren y claro, nosotros tenemos intercambio en Madrid, así que todavía seguimos esperando desde la 1 más o menos que hemos llegado. Justo subido en el tren se apagó la luz, no se sabía qué pasaba, pues habrá sido un corte que se pasara rápido, pero ya después empezaron los rumores, que es que era general, que si era en Francia, que si era en Portugal. Y pues ya se ha puesto la cosa peor. Y algunos incluso buscando hotel en Zamora. No se sabe, hoy mañana, como están las cosas, bien difícil. Entonces encontramos un lugar y vamos a tratar de pasar, por lo menos tenemos cama y internet. El tráfico ferroviario suspendido hasta nuevo aviso y la luz volviendo poco a poco. Este tren venía de Madrid. El apagón lo pilló en Valdefinjas, a 10 minutos de llegar a la estación de tren de Zamora. Se nos ha parado el tren en seco, así. Pensábamos que era un parón, pues que a lo mejor era porque tenían que esperar por algún cambio de vía o alguna historia de estas. Recibían información gracias a radios de las de antes, de pilas, así se enteraban de todo lo que ocurría. Había gente con radios de estas de pilas y entonces empezaron ya más o menos a informar de que había sido un apagón a nivel nacional, que también en Portugal, Francia, Holanda, que había muchos países. Y acabaron las existencias de la cafetería del tren. Se acabó todo lo del bar, de allí, el agua y todo, luego ya empezaron a llegar la Guardia Civil ya empezó a llevar agua. 2 personas tuvieron que ser evacuadas y la Guardia Civil y Cruz Roja atendieron a todos los viajeros que fueron traídos a Zamora en diferentes autobuses. Fueron horas intensas, pero poco a poco vuelve la normalidad a Zamora. Al día después, al inicio del apagón, los ciudadanos reaccionan con prudencia. Los negocios también han vuelto al día a día, pero algunos siguen arrastrando algunos problemas heredados de la jornada de ayer.
La imagen del día después es esta, la de la normalidad. Personas aprovechando el buen tiempo para dar un paseo, hacer sus recados, sin utilizar transistores y sin hacer acopio de comida y agua. Sin embargo, un aspecto fundamental de este día es la prudencia. Hay que, bueno, pues prepararse para lo que pueda venir, porque según cómo están todas las cosas, pues no sabemos lo que nos espera. Pero vamos, la gente se alarmó mucho, ha habido gente y otros lo hemos llevado normal. O sea, que tampoco es que hayamos tenido ahí un mal rato. Sí, estamos un poquito ahí, a ver qué pasa. Un poco de expectativa. Sí, porque ya sabes que como no nos había pasado nunca, pues no sabemos. Y por otra parte están los negocios. Lo cierto es que al haber tenido luz la mayoría ayer por la tarde no han notado un efecto rebote en el número de clientes. En esta librería, por ejemplo, sí que siguen lidiando, eso sí, con problemas de proveedores un día después. Hoy concretamente por la mañana hemos llamado a una distribuidora y todavía no sabíamos si iban a poder servir el pedido hecho ayer y nos dijeron que no tenían restablecidas las líneas y que no podían precisar si se lo iban a arreglar. Las farmacias también pueden respirar hoy después de que en el día de ayer no pudieran operar con la receta electrónica, dependiente, claro está, de que hubiera luz. Pues dejamos de poder tener acceso a la receta electrónica. No por eso dejamos de llevar a cabo nuestra labor asistencial diaria. Cuando vieron que se había restablecido el suministro eléctrico, los pacientes empezaron a venir ayer por la tarde. Hoy por la mañana estamos con total normalidad. Zamora comienza a respirar más de 24 horas después del inicio de este apagón. Esas son imágenes de normalidad. Ayer uno de los establecimientos que estaba en el ojo del huracán durante ese apagón fueron los supermercados. Lo cierto es que había establecimientos que decidieron continuar con su labor y otros pararon. Dentro del caos hay negocios que dan un paso adelante. Este es un ejemplo. Supermercados Cancelo en el día de hoy no han parado de atender a sus clientes en ningún momento. Con y sin luz han continuado abasteciendo a la población. Ha sido un poco caótica aquí en Supermercados Cancelo, pero bueno, hemos podido atender a todo el mundo. No había luz, pero sí teníamos caja, han ido entrando, se han portado muy bien, iban entrando, dejaban salir y tal, porque no podía estar, sabes, todo el mundo. Entonces nos han felicitado, como cuando el COVID también, que fuimos de los pocos que estuvimos a pie de cañón, así que muy bien. Por ahora muy bien. Dentro del supermercado vemos imágenes como estas, los estantes del pan absolutamente devastados tras las compras de los zamoranos o también parte de las neveras vacías. Su labor ha sido agradecida por parte de la población. La importancia de lo pequeño, en este caso eso, pues tenemos un generador para la caja y es con lo que hemos estado. O sea que... El resto, por cierto, no sé si pues eso, ¿qué tal en cuanto a existencias, en cuanto a las cosas de nevera, cómo lo estáis lidiando con eso? Nevera arrasado y el pan también, panes de molde, mucha lata, sí se ha notado. Se ha vendido. Y en cuanto a las que se han quedado, vamos, no sé si no ha quedado mucho. No ha quedado mucho y esta tarde seguramente pues rematemos un poco lo poco que ha quedado. El apagón nos ha dejado imágenes como estas. Por razones ajenas a este establecimiento permaneceremos cerrado temporalmente. Lo cierto es que algunas de las grandes supermercados se tienen que enfrentar a grandes problemas en el día de hoy y optan por soluciones como esta, cerrar temporalmente hasta que se solucione esta situación. Ese ha sido un recuerdo de cómo se vivía ayer en los supermercados, en algunos supermercados, esa jornada de apagón, un apagón que nos ha dejado otras muchas imágenes. Hacemos un repaso en poco más de un minuto. Son imágenes que hablan por sí solas. Lo cierto es que muestra cómo ha afectado esta crisis de una forma transversal. Vemos este ejemplo. Los bancos oscuros hacen lo que pueden. Les explican la situación a los clientes y dejan todo para cuando esta situación se arregle. Sin duda, uno de los héroes de este 28 de abril son ellos, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un día de confusión en el que han decidido poner el orden. Donde antes había un semáforo funcionando, en este día un agente ha estado organizando el tráfico. Y gracias a los generadores de emergencia, la normalidad ha reinado en los hospitales. Vemos luces encendidas, ascensores funcionando y, cómo no, profesionales respondiendo a la llamada de su vocación.
Y muy atentos a estas imágenes para terminar. Se han repetido a lo largo y ancho no solo de Zamora, sino de toda la península ibérica. Es el rescate de un ascensor, en este caso de una zamorana. Es una escena a la que han dado prioridad en este día los bomberos de toda España.